regeneración. ¿Sí? Y si hablamos de regeneración es porque es necesario intervenir a algo o en alguien que está degenerado, que ha perdido la imagen inicial y que necesita un proceso ni siquiera de restauración, sino de transformación completa. Aquí no estamos viendo en esta imagen la mejora de un corazón, sino la transformación de uno. Porque las iglesias no son centros de educación. De hecho, el evangelio y el reino de los cielos no es una institución o un organismo en el cual se busque la mejora o la reparación de algunos defectos. No, el evangelio no tiene la intención de hacernos mejores personas, sino hacer otras personas. Producir una nueva creación. Eso es básicamente lo que significa la palabra regeneración. ¿Sí? Vamos a estar tocando un poco acerca de este pasaje en Jeremías y en Ezequiel, hablar de un nuevo pacto y un nuevo corazón, como dos momentos distintos, con dos mensajes de alguna forma distintos, cómo se unen hacia un solo propósito. ¿Cuál es el plan de Dios o cuál era el plan de Dios para el pueblo en ese entonces y cómo se aplica para nosotros hoy? ¿Sí? Porque esa empezó siendo una realidad para un pueblo que se había extraviado, como la nación de Israel. Leeremos el pasaje de Jeremías, haremos algunos comentarios, leeremos el pasaje de Ezequiel, haremos otros comentarios, trataremos de unir el mensaje y veremos cómo esto entonces se ha aplicado para este tiempo y para nuestras vidas. Amén. Muy bien, vamos a explorar entonces primero el pasaje o este pasaje del libro de Jeremías en el capítulo 31, versículos 27 en adelante. Dice la palabra del Señor: vienen días, afirma el Señor, en que con la simiente de hombres y de animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Y así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler y para traer calamidad, así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. En aquellos días no volverá a decirse: los padres comieron uvas agrias y a los hijos les dio dentera. Al contrario, al que coma uvas agrias, me perdí. Gracias, le daré dentera. Es decir, que cada uno, aquí está la explicación de lo que está diciendo el versículo 29 y 30, cada uno morirá por su propia iniquidad o pecado, sería otra palabra. Versículo 31 y 32, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Mire hacia dónde se está enfocando el mensaje. No nos está hablando a nosotros de primera mano. Dice, hacia el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto, y aquí empieza a explicar de qué pacto se trata. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá, y este pasaje puede ser bastante confuso, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces vamos simplemente a hacer un recorrido y a explorar básicamente lo que nos está hablando este pasaje en Jeremías. Y empieza diciendo una afirmación donde declara: vienen días. Que esta es una palabra profética no para que se cumpliera en este tiempo, ya se cumplió. Ya se cumplió. Y los días después de esta declaración tampoco serían muchos para que se ejecutara lo que Dios dijo que iba a ejecutar. Dice, afirma el Señor, en que con la simiente de hombres y animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Judá. ¿Por qué era necesario esta ejecutoria? ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Señor multiplicaría o poblaría nuevamente la región de Israel y la tribu de Judá. ¿Por qué está haciendo mención de dos lugares? Porque ya lo hemos mencionado en otra ocasión, después del reinado de Salomón, el reino de Israel, la nación de Israel se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte se le conoce como el pueblo de Israel y al sur se le conoce como la tribu de Judá.
básicamente, ¿sí? Y dice el Señor que Él poblaría nuevamente estos dos lugares. ¿Pero por qué la poblaría? Por lo que dice el versículo 28, porque el Señor ha estado vigilando y poniendo sus ojos sobre estas dos regiones, estos dos lugares, para arrancar, derribar, destruir y demoler, pero además para traer calamidad. ¿Por qué? Por el pecado de estos dos lugares. No solamente que propiciaron la división de la gran nación de Israel, sino que cada uno se hundió en sus idolatrías, en su pecado, en sus fornicaciones y en toda clase de corrupción. Más el reino del norte que el del sur, pero al final los dos fracasaron. Al final los dos fracasaron. En el reino del sur, cuando uno empieza a leer el libro de los reyes y demás, se da cuenta que quizás hubo reyes más piadosos y que tuvieron una mayor estabilidad o duración en el tiempo e hicieron la nación más estable, y el juicio de Dios se retardó más para el reino del sur que para el del norte, que sí definitivamente se corrompió totalmente. Totalmente. Pero para los dos el Señor les dijo que les poblaría, porque los arrancaría, porque los destruiría, porque los demolería, porque traería calamidad por su pecado. Pero que de la misma manera en que Dios traería juicio en esa nación, empieza a aplicarse la parte B del versículo 28, dice que de la manera en que los juzgaría, asimismo el Señor los vigilaría para construir, plantar cosas nuevas en ellos. ¿Cómo? Según lo que dice el versículo 27, poblándolos con una nueva simiente. ¿Sí? Ya luego en el versículo 29 y 30 el Señor empieza a corregir una mala concepción que tenían los pobladores de estos lugares, porque dice: en aquellos días no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y a los hijos les dio dentera. Tengo que decir que yo no sabía que era dentera. ¿Cuántos saben qué es dentera? O sea, la ignorante era yo. Pero igual lo voy a leer, voy a hacer de cuenta que nadie sabía, para tratar de impresionarlos. Dice, la palabra dentera se refiere a esa sensación física y a veces psicológica o malestar intenso que se siente generalmente en los dientes y en las encías. Y todos dicen, sí, ya sabíamos. Y yo dije, ¿esto de dónde salió? Dice que la dentera es en realidad una respuesta del sistema nervioso. Ese malestar cuando comemos algo ácido. Entonces el Señor está utilizando esta ilustración para decir que ellos estaban diciendo que las personas, o que los padres mejor, comían uvas agrias, pero que los hijos eran los que sufrían este malestar. Y era una concepción equivocada, porque el versículo 30 dice el Señor que al contrario de lo que ellos pensaban, cada uno debería morir por su propia iniquidad. En otras palabras, no era verdad lo que ellos decían, que ellos estaban sufriendo este proceso de ser destruidos y demolidos y sufrir procesos de calamidad por el pecado de sus padres. No, era por el pecado de ellos mismos que iban a sufrir este juicio. Eso es lo que les estaba diciendo. Y ya no se volverá a decir eso. ¿Por qué? Porque el Señor entonces, además de poblar o repoblar la nación con una nueva simiente, produciría en ellos un nuevo pacto, una nueva ley en unos nuevos días. Porque dice el versículo 31, tal como empezó el versículo 27, vienen días, ya explicando esto de la simiente, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Esto de repoblar con una nueva simiente, el Señor lo conoce en el versículo 31, o nos lo da mejor a conocer como un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y dice el versículo 32 que ese pacto no será como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Ese pacto del cual Dios está hablando se conoce, tiene dos nombres, se conoce como el pacto mosaico o el pacto sinaítico. Mosaico porque fue a través de Moisés que se hizo el pacto, o sinaítico porque se celebró en el monte Sinaí a través de la entrega de los 10 mandamientos. El propósito de este pacto era que a la entrega de los mandamientos Dios construiría con todos estos hombres y mujeres que salieron de Egipto una nueva nación conocida como la nación de Israel, y todos ellos serían constituidos una nación para la gloria del Señor, para que ellos dieran a conocer las maravillas del Señor, para que ellos fueran una nación de sacerdotes, que le sirvieran al Señor,
que estuvieran dedicados a la palabra del Señor. Y dice que ese pacto se celebró más o menos así. Ese es un texto que no tenemos aquí, que está en Éxodo 24, del 5 al 8, se lo voy a leer. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto, que con base en estas palabras el Señor ha hecho con vosotros. ¿Sí? Éxodo 20 se entrega entonces las tablas de la ley en el monte Sinaí, y en Éxodo 24 se sella ese pacto con un sacrificio. Siempre fue importante y necesario, además de ver, de que todo pacto se sellara con un sacrificio. Así como el pacto que Dios hizo con Abraham cuando lo estuvimos leyendo tal vez en Génesis, que Dios partió algunos animales por la mitad y pasó por en medio de ellos. Ahora ese pacto se renueva a través insisto la palabra pacto, con Moisés, produciendo un sacrificio, y la sangre roció a todos los pobladores de la nación de Israel, a todos los ciudadanos, así como todos los utensilios del tabernáculo. Pero ese pacto bien quedó quebrantado, porque ellos dijeron: nosotros seguiremos al Señor y nosotros le obedeceremos, pero ese pacto fue quebrantado y el resultado es que el Señor traería juicio a una nación que ellos mismos dividieron, se corrompieron, y que era necesario, por causa de la santidad de Dios, que el juicio pasara por ellos. Está claro todo hasta ahí, ¿sí? Menos lo de la dentera. ¿Sí? Para mí esa fue una revelación, una revelación. Y luego entonces dice el versículo 33, explicando en qué consiste el nuevo pacto. Este es el pacto que después de aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Después de que el Señor pasara el pueblo por el juicio y empezara el proceso de restauración, dice: este es el pacto que haré con ellos. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero que este proceso de restauración solamente se hizo realidad hasta la venida de nuestro Salvador. Evidentemente pasaron hombres como Zorobabel, como Esdras, como Nehemías, que fueron usados por Dios para la reconstrucción física de la nación, ¿sí? Pero la reconstrucción no significó nunca regeneración. De hecho, la palabra, cuando leemos tal vez, no recuerdo si es el libro de Esdras o Nehemías, que ellos estaban leyendo la palabra de Dios, la ley de Dios, a todos los que estaban allí sentados, y dice que todos se reunieron como un solo hombre. En Esdras, pastor, gracias. En Esdras. Y se juntaron como un solo hombre y lloraban. Lloraban. Y los levitas tenían el deber de enseñarles a cada uno la palabra de Dios. Pero aun cuando se conmovían por lo que estaban escuchando, sus corazones no fueron regenerados. Y este proceso se daría tan solo cuando viniera el Salvador. Y luego dice el versículo 34 que parte de esa regeneración no solamente consistiría en que la ley de Dios, que antes estaba en piedras, sería puesta en sus mentes, sino que ya no habría necesidad de que ninguno le enseñe a otro. Eso para este tiempo debe aplicarse. Es rarísimo. Pero la Biblia no está sugiriendo, el Dios nunca dijo o insinuó que para este tiempo no eran necesarios ni maestros, ni evangelistas, ni pastores. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es que ya no sería necesario intermediarios para conocer a Dios, sino que cada uno conocería al Señor. Eso es lo que está diciendo. Que en otro tiempo se necesitaba de un sacerdocio levítico que funcionara como intermediarios para que
el sacerdote con sangre se presentara delante de Dios por el pecado de todos ellos, pero ya no sería necesario, porque ahora Dios se acercaría a todos, desde el más grande y más pequeño, para tener una relación personal con cada uno. Y el sacrificio de Cristo, del Cristo que vendría, sería aplicable para cada uno. Y cada uno tendría, por la gracia del Señor, acceso a la presencia de Dios. Pero que evidentemente, dentro del pueblo de Dios, Dios ha levantado evangelistas, pastores y maestros. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Pero luego entramos entonces en el libro de Ezequiel, vamos a hacer la lectura y luego lo comentamos. Dice Ezequiel versículo o capítulo 36 del versículo 25 hasta el 28. Os rociaré con agua pura y quedaréis, ¿qué? Purificados. Os limpiaré de todas vuestras impurezas e idolatrías. Os daré un nuevo corazón y os infundiré un espíritu nuevo. Os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis y os pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes. Viviréis en la tierra que les di a vuestros antepasados y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Si lo miramos de atrás hacia adelante, empieza normalmente con un verbo donde Dios es el que está actuando. Cada versículo. Viviréis, infundiré, os daré, os rociaré. Así que ese proceso de regeneración y de transformación, ¿lo produce quién? Dios. Aquí ya estamos en otro panorama. En Jeremías se le estaba anunciando un juicio por venir a la nación de Israel y a la tribu de Judá. ¿Sí? Ahora en Ezequiel ya nos está anunciando el juicio. De hecho, Ezequiel está ya en el exilio. Ya la nación pasó por juicio. Ezequiel está escribiendo lo que Dios le está mostrando. De hecho, Ezequiel es contemporáneo con Daniel. Si se quiere, cuando vino el proceso de exilio de la tribu de Judá hacia Babilonia, Ezequiel y Daniel casi que salieron juntos. Y Ezequiel está hablando lo que Dios le está mostrando y confirmando lo que ya había anunciado con Jeremías. Pero además, cuando empezamos a leer de los versículos 25 al 28, hay una forma de escritura muy interesante, muy bonito, muy especial. Dentro de la forma de escritura de los judíos, dentro de su poesía, hay algo que se conocen como paralelismos. Paralelismos. Y uno de esos paralelismos, o una de estas formas en que ellos escriben, que se aplica en el libro de Proverbios, en el libro de Job, en el libro de los Salmos, se conoce como paralelismo sintético. ¿Eso qué significa y eso para qué me sirve? Para entender que ese tipo de paralelismo hace que la segunda parte del versículo, en este caso, explique la primera parte del versículo. La segunda parte explica la primera parte. ¿Sí? Entonces, Ezequiel utiliza este tipo de escritura para decirnos primero, parte A, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De entrada, si solamente tomamos esa parte del versículo, no nos dice mucho. Nos dice algo, pero no nos dice mucho. Ya viene la segunda parte donde explica la primera diciendo, os limpiaré de todas vuestras impurezas e idolatrías. ¿Se dan cuenta cómo esa segunda parte del texto está explicando lo que quiso decir en la primera parte? ¿Purificados de qué? La segunda parte dice, de vuestras impurezas y de vuestras idolatrías. Pero luego en el versículo 26 hace el mismo ejercicio y dice, os daré un nuevo corazón y os infundiré un espíritu nuevo. Se dan cuenta que no está hablando del Espíritu Santo todavía, sino que está la palabra espíritu con E minúscula, porque todavía no les da a entender de qué se trata. Y este proceso de transformación empieza a ser un proceso progresivo. Primero dice que a ellos les rociaría con agua pura y los limpiaría de sus idolatrías, les daría un nuevo corazón, les daría o les infundiría un espíritu nuevo. Pero luego la parte B, que está separado por el punto y coma, dice, os quitaré ese corazón de piedra. Y ahora tenéis, y os pondré un corazón de carne. Empieza diciendo un corazón nuevo. Luego termina explicando que es un corazón de carne el que les va a dar. Que quitaría ese corazón de piedra. ¿Y qué estaba produciendo ese corazón de piedra en ellos? Lo que dice el versículo 25, impureza e idolatría.
Está claro hasta ahí, ¿no? Ahora miramos lo que dice el versículo 27. Habló de un espíritu nuevo. En el versículo 27 ya les explica de qué espíritu les está hablando. Dice, infundiré, ahora sí con E mayúscula, mi espíritu en vosotros. Y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes. Escribe de la misma manera. Infundiré mi espíritu en vosotros y explica diciendo, y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes. Y el versículo 28 dice, viviréis en la tierra que le di a vuestros antepasados y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Cómo se une el texto de Ezequiel con el texto de Jeremías y hacia dónde está apuntando Dios? Primero hacia un proceso de restauración, pero que ese proceso de restauración implicaría que ellos ahora estarían viviendo bajo un nuevo pacto. No solamente que implica que la ley de Dios ya no estaría en tablas, sino en sus mentes y en sus corazones, sino que esto se produciría porque sus corazones serían regenerados por el Espíritu de Dios que viviría en ellos, con el fin de que ellos obedezcan la palabra de Dios y ahora ellos estén claros que quien domina, ejerce señorío es su Dios. Que ellos confiesen que Él es el único y verdadero Dios y ellos andarían como el verdadero pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo tanto en Ezequiel como en Jeremías. Dios entonces rompería la altivez de su corazón, su orgullo y su independencia y les daría un corazón de carne, y escuchen esta palabra, sensible, sensible a la voz de Dios, dispuesto a obedecer a Dios. Dispuesto entonces a obedecer a Dios. ¿De qué manera? Por la intervención del Espíritu Santo que moraría en ellos. ¿Para qué? Para que el corazón de piedra, que en otro tiempo hacía lo que a ellos les parecía, el corazón de carne en el cual el Espíritu Santo ya ha tomado control y dominio, produzca en ellos una tendencia siempre a hacer lo correcto. Hasta ahí está claro, ¿sí? Hablábamos de un antiguo pacto, el pacto mosaico o el pacto sinaítico, que se produjo a través de Moisés y que era necesario que se sellara ¿cómo? Con sangre, con un sacrificio. Luego entonces empezamos a ver cómo empieza a darse esto ya para en el nuevo pacto. De hecho, también es correcto cuando nosotros hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si queremos ser incluso mucho más estrictos en las expresiones, nosotros deberíamos hablar en la Biblia del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Mateo 26, versículos 27 y 28, está el Señor Jesucristo en la última cena junto con sus discípulos. En la última cena no solamente comieron, en la última cena sucedieron muchísimas cosas, se hablaron muchas cosas. Y a pesar de que el Señor Jesucristo ya estaba presente, aún regía todavía el antiguo pacto. El nuevo pacto empezó a tomar camino tan solo después de Hechos capítulo 2. ¿Sí? Y el Señor les dice, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, bebed de ella todos. Y luego dice el versículo 28, el Señor Jesucristo recordando a Moisés, esto es mi sangre del pacto. ¿Sí? ¿Cuál era entonces la función o el propósito mejor de que el Señor Jesucristo derramara su sangre? Sellar un nuevo pacto. Esto es mi sangre del pacto. ¿Para qué? Que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Que es derramada por muchos a través de, para el perdón de pecados. Moisés entonces derramó la sangre de unos animales con el que fue rociado todo el pueblo, pero ahora Jesucristo dice que Él derramaría la suya para generar un nuevo pacto y que esa sangre sería suficiente para el perdón de pecados de muchos, no de todos, de muchos, que es diferente. ¿Sí? Y a esto es lo que se conoce, aboliendo ya el pacto mosaico, se conoce como el pacto de gracia. El pacto de gracia. ¿Cómo se daría todo esto? ¿Qué significaría todo esto? Necesitamos entender un poco más lo que estaba por suceder y que el Señor Jesucristo estaba anunciando. Y en Tito,
podemos encontrar una explicación mejor de lo que el Señor estaba anunciando. Dice Tito, capítulo 3, versículos 4 al 6. ¿Cómo se ejecutaría este nuevo pacto? Dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, así como sucedía en Ezequiel, que Él sería el que nos purificaría. Dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de ¿qué? La regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, para que podamos desglosar un poco lo que estaba diciendo aquí Tito, ¿qué era lo que el Señor Jesucristo estaba anunciando en Mateo? Uno, que sería manifestada la bondad de Dios. Dos, que nosotros podríamos experimentar el amor de Dios para con los hombres. Tres, de que seríamos salvos no por obras de nuestra propia justicia. Cuatro, que nosotros seríamos alcanzados por su misericordia. Quinto, que el Señor nos lavaría regenerándonos, y renovándonos por el poder y la intervención del Espíritu Santo. Y por último dice que el Espíritu del Señor sería derramado en abundancia por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Sí? Esto lo hace para que, a diferencia de la promesa que se establecía con Ezequiel y Jeremías, de que ellos serían transformados para que luego vinieran y tomaran la tierra de su heredad, ahora la promesa no es la tierra, la promesa es la vida eterna. La promesa es la vida eterna. De hecho, ese pasaje que nosotros estábamos leyendo en Jeremías capítulo 31, también se lee en Hebreos capítulo 8, que no lo vamos a leer ahora. Hebreos 8, tal vez desde los versículos 6 en adelante, está haciendo mención o relatando todo lo que estábamos leyendo en Jeremías 31. Pero si quiero utilizar un par de versículos para referirnos a esto que Tito nos está diciendo. Primero, en el versículo 6 de Hebreos 8 dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. ¿Superior al de quién? Al de los levitas que tenían un sacerdocio en el pacto antiguo. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Lo que está diciendo es que era necesario entonces que viniera un nuevo pacto, porque ese nuevo pacto traería consigo mejores promesas que las antiguas. Las antiguas hablaban de un nuevo territorio que ellos habrían de heredar, pero las promesas del nuevo pacto hablarían de una vida eterna con Jesucristo. Pero lo segundo, en el versículo 13 de Hebreos 8, dice que al llamar nuevo a ese pacto ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Así que nosotros ahora como iglesia ya no estamos sujetos de ninguna forma a ningún tipo de ley que se enseñaba para ese tiempo. Por eso es imperdonable, entre comillas, que haya gente que todavía siga creyendo que por guardar o por abstenerse de algún tipo de alimentos puede agradar a Dios más o menos, o por guardar algún tipo de días, o por considerar que el día de reposo todavía debería considerarse, cuando ya ha quedado abolido en la cruz del Calvario, porque nosotros somos herederos de un nuevo pacto, de gracia. Por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, dice la palabra de Dios, para que ninguno de nosotros se gloríe. Y si en alguien nos deberíamos gloriar, es en nuestro Salvador, que hizo la aparición en la tierra y se fijó en nosotros y perdonó todos nuestros pecados. Y el derramamiento de su sangre nos lavó de todos y de cada uno de ellos. ¿Cómo se llama esto que Tito nos estaba describiendo como regeneración? Juan capítulo 3, este es un pasaje que ustedes han leído muchísimas veces. El Señor Jesucristo entabla una conversación con un hombre llamado. Y el Señor le dice, porque además poniendo un poco de contexto, Nicodemo le dice, Señor, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer las obras y los milagros que tú haces. Escuchen esto, sabemos que tú vienes de parte de Dios como maestro. Y el Señor le dice, de veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. En otras palabras, el reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios es una persona y se llama Jesucristo. Y lo que está diciendo es que estás viendo de forma corta, me estás viendo como maestro, pero yo soy verdaderamente el reino.
Yo soy verdaderamente el reino. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y en el versículo 5 dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, como lo dijo Tito, como lo anunció Ezequiel, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Y nosotros tenemos claro de que es necesaria la intervención del Espíritu Santo para ser regenerados, ¿sí? Pero está hablando de agua. Está hablando de agua. ¿Qué simboliza el agua? ¿Será que es necesario y obligatorio que nos bauticemos para que seamos salvos? ¿Sí o no? Pregunta de discipulado. ¿Seguros? Última palabra. A ver. ¿Es necesario bautizarse para ser salvos? ¿Seguros? Correcto. Muy bien. ¿De qué agua entonces está hablando la palabra de Dios cuando nosotros mmm, miramos miramos Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 23 dice, Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que la forma en que el Espíritu Santo, David, muchas gracias, ahí está, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Cuando la palabra de Dios en este sentido está hablando de agua, está hablando de la palabra de Dios. Esa sí que es obligatoria para que nosotros seamos salvos. No es posible. Miren, en los procesos de evangelismo, y yo no voy a hablar como si tuviera experiencia porque no lo sé, pero esto sí que lo sé. El testimonio es muy importante, pero el testimonio no es el mecanismo por el cual la gente se salva. El testimonio es una herramienta, pero la única forma en que la gente se salva es por la proclamación del Evangelio, punto. Y el testimonio es el soporte de la efectividad del Evangelio. Entonces, el bautismo no es obligatorio, es muy importante, es un paso de obediencia, pero no es una condición para ser salvos, pero la palabra sí. Y para que el Espíritu Santo convenza, porque eso es lo que dice Filipenses 2. Todo este proceso de regeneración tiene que venir en lo que Filipenses 2:13 dice, que el Espíritu de Dios es quien pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El proceso de regeneración consiste en que alguien escuche el mensaje del Evangelio y el Espíritu de Dios intervenga en el corazón para que esa persona sea convencida de su pecado, sea convencida de su maldad y sea convencida de la necesidad de un Salvador. Y que ese Salvador no es otro más que la persona de Jesucristo. Porque dice la Biblia que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro. No hay otro. La palabra es indispensable, la palabra es necesaria. ¿Y por qué se lo estaba diciendo todo esto Jesús a Nicodemo? Porque Nicodemo tenía la palabra de Dios en su memoria, pero no en su mente. Porque además Nicodemo no solamente era un maestro, era el maestro. Era quizás uno de los hombres más ilustres con respecto a la ley de Dios. Y todo eso tiene un fin y tiene un propósito. Mientras que antes se hablaba de heredar una tierra, ahora nosotros hablamos de construir y expandir un reino. Segunda de Corintios en el capítulo 5, versículos 17 al 19. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, y esa puede ser una pregunta, no la tienen que responder, pero de los que estamos acá meditemos. ¿Alguno está en Cristo? No tienen que decir sí o no. De los que estamos aquí, ¿realmente alguno está en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Realmente alguno de los que estamos aquí ha sido intervenido por el Espíritu Santo de tal manera que su corazón ha sido regenerado? No estoy diciendo que es perfecto. De hecho, pecamos todos, ¿no? Pero ha podido o puede decir que su corazón, su alma, su mente ha sido regenerada por el Espíritu de Dios. De tal manera que hoy puede decir, soy otro, hoy completamente distinto a lo que era. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo.
Ha llegado ya lo nuevo. Y lo nuevo no solamente habla de cómo nos sentimos, cómo vivimos hoy, sino de nuestro destino. Nuestro destino era una condenación sin Cristo. ¿Saben qué es el infierno? El infierno no es un lugar donde Dios está ausente. El infierno es un lugar donde Dios está presente eternamente, pero ya no con su gracia y su misericordia, sino con su ira permanentemente. Porque así como nosotros valoramos y apreciamos la gracia, el amor, la compasión de Dios, la ira de Dios es algo que nosotros no hemos explorado. Y si algo ya lo dijimos en algún otro momento, si Dios está salvando a la gente, es de Él mismo. Porque su ira en ese lugar llamado infierno será permanente y ya no habrá más misericordia ni una segunda oportunidad. Por eso, no solamente nosotros hemos sido regenerados para experimentar una vida distinta, para tener un destino distinto, sino para tener un propósito que antes no teníamos. ¿Cuál? Dice el versículo 18 y 19. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso decía en Jeremías que cada uno conocerá al Señor. ¿Para qué? Para que el sacerdocio ya no estuviera monopolizado solamente por un grupo, sino que ahora la iglesia de Dios estuviera constituido no solamente por reyes, sino por sacerdotes. ¿Para qué? Para que hagamos lo que dice aquí. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es? El versículo 19 lo explica. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. De hecho, creo que aquí no puso el versículo 20, pero se los voy a agregar. Dice así que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un representante, ¿sí? Y el embajador de un país no puede ir a otro país a hablar lo que le parece. David, gracias. El embajador de un país tiene que hablar lo que el presidente le dice y tiene que hablar no de su propio parecer, sino lo que su presidente le ha delegado y le pide que haga y diga y represente y muestre. Así nosotros hemos sido constituidos como embajadores de Cristo, con corazones regenerados, quienes portan el Espíritu Santo, y que llamemos a los otros, dice aquí, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Escuchen, no decirles, queremos decirles. Les rogamos en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Ese es el deber de todos los regenerados, no de los degenerados. Los regenerados van por los degenerados para que se conviertan en regenerados. No serán todos, pero la palabra dice que serán muchos. Primera de Pedro 2:9, que no está aquí, dice, pero vosotros, porque además cómo se muestra también este ministerio de la reconciliación. Pero vosotros sois linaje, bueno, aquí vamos a leerlo aquí, pero ustedes son descendencia escogida, uy, me gusta eso, sacerdocio regio, ¿ah? Nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel. Las obras maravillosas de aquel. ¿Cuáles son las obras maravillosas de aquel? Que nosotros que estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, ahora fuimos alcanzados por la gracia de nuestro Salvador. Pero dice, de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que se conoce como regeneración. No solamente de nuestro ser, de nuestro estatus, de nuestros propósitos, de nuestro destino. Hemos sido completamente transformados y esto debería ser una situación para que nosotros pensemos en lo que éramos y en cómo comenzamos, porque ayer también lo mencionábamos. Si recordáramos nosotros cómo empezamos en el Evangelio con ese entusiasmo, con esa pasión, con ese fervor. Bueno, en mi caso fue distinto. Mi primer pastor me decía que yo en la iglesia brillaba por mi ausencia.
Me invitaron a cuánta actividad había en la iglesia, ministerio de jóvenes, reuniones de no sé qué y no sé cuántas y nunca iba. Pero cuando vino el momento de empezar, empezamos de verdad. Soy muy inteligente, muy capaz, muy hábil. No, de hecho yo siempre le digo a mi esposa que no se le olvide que ella está casada con el hombre más básico de todos. También lo hemos hablado con Alex, con María del Mar que conversamos. Yo soy el hombre más básico del mundo, más simple del mundo. Por esa razón es que Dios me ha alcanzado. Ahí es donde ha intervenido su gracia para ayudarnos a permanecer firmes. Hemos pecado, hemos tenido pereza de venir a la iglesia, hemos tenido pereza de orar, de leer la Biblia. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Pero la gracia del Señor nos ha ayudado y lo ha hecho todo para que nosotros podamos permanecer en pie. No solamente lo digo por mí, lo digo por todos los que estamos en este lugar. Solo unas reflexiones finales, que no están aquí, pero se las voy a leer. Y esta es una exhortación para los no creyentes. Alguien dirá, pero ¿para qué va a dar esa exhortación si los no creyentes no están aquí? Y sí, sí. Por eso preguntábamos, ¿todos los que estamos aquí están en Cristo? ¿Mm? Diría nuestro pastor en Colombia que no todo lo que entra a un parking es un automóvil. Y no todo el que entra a la iglesia es cristiano. Así que una exhortación para los que no han creído, y está en Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿No ves? Oh, David lo va a proyectar ahí, para que lo leamos entonces de ahí. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿No ves que desprecias la riqueza o las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Todo lo que está sucediendo en su vida para aquel que no ha creído, todo Dios lo está conduciendo para llegar a ese punto, que se arrepienta. Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Pero hay un consuelo para los creyentes. Este sí es muy corto. Mateo 5:8. Mateo 5:8. Estando el Señor Jesucristo en el monte de las bienaventuranzas, dijo esto. Sí, Mateo 5:8. Dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Ese es el propósito de la regeneración, que veamos a Dios. Si para nosotros es una celebración venir los domingos cuando no lo vemos, ¿cuál será la experiencia cuando lo veamos? Y no será por un instante, será eternamente. El gozo será tal, voy a decir algo, espero que eso va a sonar medio herejía, pero no sé. El gozo será tal que no le importará cuando vea a los que jamás esperó ver ahí. Este se salvó. Recuerden que en el cielo veremos a personas que jamás pensamos que íbamos a ver. Y no veremos a otros que sí pensábamos que íbamos a ver. Pero de una cosa sí estamos seguros, y es que veremos al Señor. Veremos al Señor. Por eso necesitamos que Dios nos intervenga para que nos haga sensibles, nos convenza de nuestro pecado, nos ilumine en su palabra, nos lleve a confesar que Él es nuestro Salvador y obedezcamos. Solamente termino con esto. El pastor ayer me pareció especial porque ya tenía este aparte y mencionó a un predicador llamado John Wesley. ¿Sí? No recuerdo de qué época, 1700, 1800 quizás. Y John Wesley en un sermón acerca de las bienaventuranzas dijo esto.
eres todo pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eres todo impureza. Mira a tu abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. No puedes expiar ni el menor de tus pecados. Él es la propiciación por todos tus pecados. Estás completamente sucio en cuerpo y alma. He aquí la fuente para el pecado y la iniquidad. Levántate y lava tus pecados. Levántate y lava tus pecados. Por eso volvemos al principio. Y este ya es el fin para decir: disfrutemos mucho de este privilegio que tenemos. Disfrutemos mucho de portar una Biblia. Este es un enorme privilegio del cual nosotros no deberíamos avergonzarnos. Porque hay lugares que celebran poder tener uno como estos. Nos da vergüenza portarlo en la calle. ¿Por qué? Hay gente que hace cosas horribles en la calle y no le da vergüenza. Y lo hacen con orgullo. Esta palabra es la que nos ha dado vida, o por la cual nosotros hemos sido regenerados, porque en esta nos ha mostrado un Salvador que no conocíamos, y un poder que no habíamos experimentado, y una vida que no teníamos, y un destino para el cual no habíamos sido llamados en otro tiempo. Seamos amantes de la palabra de Dios. Disfrutemos mucho de las celebraciones, disfrutemos mucho de las actividades, disfrutemos mucho de los discipulados. El pastor decía ayer algo en la formación: preguntemos mucho, seamos muy preguntones, preguntemos por los que no quieren preguntar. Hay unos que preguntan tanto y los que no preguntan dicen: ay, gracias a Dios él preguntó porque yo no sabía cómo hacerlo. Mi primer pastor, que fue el que me discipuló, me decía que yo preguntaba mucho. Y hay que seguir preguntando mucho. Y miremos la palabra y sigamos preguntando mucho, y que el Señor siga santificando nuestras vidas. Necesitamos santificarnos de verdad y necesitamos seguirnos arrepintiendo. El arrepentimiento no fue un acto único. Necesitamos seguirnos arrepintiendo de todos nuestros pecados porque le hemos fallado a nuestro Señor. Nuestro Salvador entregó su vida por nosotros. Y amemos todo lo que está relacionado con el reino, nuestros hermanos, la oración, las disciplinas espirituales, la Biblia, adorar, cantar, participar de las ofrendas, los niños, los ancianos. Algunos tendremos unos llamados más fuertes que otros para algunas cosas. No todos haremos lo mismo, pero todos hagamos lo que debemos hacer. Es amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. Y a quien tengamos la oportunidad, hablemosles de ese Jesús que nos redimió, que nos alcanzó. Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Y hoy podemos celebrar que en nuestras mentes ya hay un nuevo pacto y que nosotros poseemos un nuevo corazón, porque nosotros, como dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, nosotros hemos sido ungidos con la unción del Santo y por eso ahora conocemos todas las cosas.